Día. El tema que abordaremos hoy es las celebraciones del 1 y 2 de noviembre. Damos gracias a Dios por permitirnos perseverar en este curso y le pedimos que envíe su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y nos conduzca a la verdad plena. Amén. Este tema lo hemos querido abordar debido a que muchas veces somos criticados en nuestra fe y tradiciones, y pretendemos dar respuesta a todos aquellos hermanos que han llegado a pensar que realizar nuestra ofrenda o altar para el 1 y 2 de noviembre rendimos culto a la muerte, y esto es un gran error. Falta de conocimiento de la fe católica, de la propia historia, e incluso es un tema cultural y que también va ligado a la fe. Antes que nada, les quiero pedir a todos aquellos que critican nuestras tradiciones y nuestra fe que no satanicen lo que no comprenden. En México, como en toda la Iglesia Universal, celebramos el día 1 de noviembre la solemnidad de Todos los Santos y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, anteriormente conocido en México antes de la conquista como el Día de Muertos, y lo celebramos de una forma muy peculiar desde la conquista. Y así se llamaba anteriormente Día de Muertos. Algunos se aferran a pensar que es una costumbre prehispánica y hasta satánica, mas no es así, es una tradición totalmente católica. Cuando los primeros evangelizadores llegaron a América, encontraron que los nativos adoraban entre sus muchas deidades al dios de la muerte, a Mictlantecutli. Entonces les enseñaron mejor a orar por los muertos. En aquel entonces, en la iglesia existía y aún existe una costumbre muy popular llamada Memento Mori, que consiste en recordar que tu vida en este mundo va a terminar y las consideraciones sobre lo que sigue después de la muerte, las postrimerías del alma. De hecho, eso significa Memento Mori, recuerda que morirás. Es una constante autoinvitación a la conversión, a la reflexión sobre cómo se está llevando la propia vida y el deseo de ir al cielo, sabiendo que la verdadera dicha no se encuentra aquí en la tierra y que las vanidades no sirven de nada. Por eso, a algunos santos se les representa con calaveras, sobre todo a quienes llevaban a cabo esta práctica. Aquí en México adoptamos esa costumbre traída por los españoles, sobre todo durante estos días que celebramos la solemnidad de Todos los Santos y la memoria de todos los fieles difuntos. Esto no es ni sincretismo ni santería, es inculturización. Algunos no se toman el tiempo de leer y confunden todo esto con adoración a la muerte, pero en realidad estas calaveras nos recuerdan el Memento Mori. Asociar deliberadamente las calaveras con satanismo es algo imprudente y demuestra ignorancia sobre la propia religión. En los templos de México se suelen poner también todos estos adornos alusivos al Día de los Fieles Difuntos, pues como dije al principio, se trata de una celebración católica y no contradice a las Sagradas Escrituras. Nos dice el libro del Eclesiástico en el capítulo 7, versículo 36, en todas tus acciones acuérdate de las postrimerías y no pecarás jamás. Los elementos colocados en el altar tienen significados bien precisos, enseñados por los primeros evangelizadores, y se refiere directamente a las postrimerías. La tradición de rezar por los muertos se remonta a los primeros tiempos del cristianismo, en donde ya se honraba su recuerdo y se ofrecían oraciones y sacrificios por ellos. Algunos ejemplos los encontramos en el libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46, en Mateo 12, 32, Malaquías 13 del 2 al 3 y Primera de Corintios capítulo 3, versículo 15. Cuando una persona muere, ya no es capaz de hacer nada para ganar el cielo. Sin embargo, los vivos sí podemos ofrecer nuestras obras para que el difunto alcance la salvación. Con las buenas obras y la oración se puede ayudar a los seres queridos a conseguir el perdón y la purificación de sus pecados, para poder participar de la gloria de Dios. A estas oraciones se les llaman sufragios.
El mejor sufragio es ofrecer la Santa Misa por los difuntos. Es una costumbre mexicana relacionada con el ciclo agrícola tradicional. Los indígenas de aquel tiempo hacían una gran fiesta, la primera luna llena del mes de noviembre, para celebrar la terminación de la cosecha del maíz. Ellos creían que ese día los difuntos tenían autorización para regresar a la tierra, a celebrar y compartir con sus parientes vivos los frutos de la madre tierra. Para los aztecas, la muerte no era el final de la vida, sino simplemente una transformación. Creían que las personas muertas se convertirían en colibríes para volar acompañando al sol, cuando los dioses decidieran que habían alcanzado cierto grado de perfección. Mientras esto sucedía, los dioses se llevaban a los muertos a un lugar llamado Mictlán, que significa lugar de muerte o residencia de los muertos, para purificarse y seguir su camino. Los aztecas no enterraban a los muertos, sino que los incineraban. La viuda, la hermana o la madre preparaban tortillas, frijoles y bebidas. Un sacerdote debía de comprobar que no faltara nada, y al fin prendían fuego. Y mientras las llamas ardían, los familiares sentados aguardaban el fin, llorando y entonando tristes canciones. Las cenizas eran puestas en una urna, junto con un jade que simbolizaba su corazón. Cada año, en la primera noche de luna llena, en noviembre, los familiares visitaban la urna donde estaban las cenizas del difunto y ponían alrededor el tipo de comida que le gustaba en vida, para atraerlo, pues ese día tenían permiso los difuntos de visitar a sus parientes que habían quedado en la tierra. El difunto ese día se convertía en el huésped ilustre, a quien había de festejarse y agasajarse de forma más atenta. Ponían también flores de cempasúchil, que son de color anaranjado brillante, y las deshojaban, formando con los pétalos un camino hasta el templo, para guiar al difunto a su camino de regreso al Mictlán. Los misioneros españoles, al llegar a México, aprovecharon esta costumbre para comenzar la tarea de la evangelización a través de la oración por los difuntos. La costumbre azteca la dejaron prácticamente intacta, pero le dieron un sentido cristiano. El día 2 de noviembre se dedica a la oración por las almas de los difuntos. Se visita el cementerio y junto a la tumba se pone un altar en memoria del difunto, sobre el cual se ponen objetos que le pertenecían, con el objetivo de recordar al difunto en todas sus virtudes y defectos y hacer una oración por él. El altar se adorna con papel de colores picado, con motivos alusivos a la muerte, con el sentido religioso de ver a la muerte sin tristeza, pues es solo el paso a una nueva vida. Cada uno de los familiares lleva una ofrenda al difunto que se pone también sobre el altar. Estas ofrendas consisten en alimentos o cosas que les gustaban al difunto, como dulce de calabaza, de leche, pan, flores. Estas ofrendas simbolizan las oraciones y sacrificios de los parientes ofrecerán por la salvación del difunto. Los aztecas fabricaban calaveras de barro o piedra y las ponían cerca del altar de muertos para tranquilizar al dios de la muerte. Los misioneros, en vez de prohibirles esta costumbre pagana, les enseñaron a fabricar calaveras de azúcar como símbolo de la dulzura de la muerte para el que han sido fiel a Dios. El camino de las flores de cempasúchil ahora se dirige hacia una imagen de la Virgen María o de Jesucristo, con la finalidad de señalar al difunto el único camino para llegar al cielo. El agua que se pone sobre el altar simboliza las oraciones que pueden calmar la sed de las almas del purgatorio y representa la fuente de la vida. La sal simboliza la resurrección de los cuerpos por ser un elemento que se utiliza para la conservación. El incienso tenía la función de alejar a los demonios o a los malos espíritus. Sin embargo, ahora sabemos que nos representan las oraciones que se dan para Dios. Las veladoras representan la fe, la esperanza y el amor eterno. El fuego simboliza la purificación. Los primeros misioneros pedían a los indígenas que escribieran oraciones por los muertos, en los que señalaran con claridad el tipo de gracias que ellos pedían para el muerto.
de acuerdo a los defectos o virtudes que hubiera demostrado a lo largo de su vida. Estas oraciones se recitaban frente al altar y después se ponían encima de él. Con el tiempo, esta costumbre ha ido cambiando y ahora escriben versos llamados calaveras, en los que con ironía y picardía, gracia, hablan de la muerte. La ofrenda de los muertos también tiene símbolos que representan los 3 estados de la iglesia. La iglesia purgante, conformada por todas las almas que se encuentran en el purgatorio, es decir, aquellas personas que no murieron en pecado mortal, pero que están purgando penas por las faltas cometidas, hasta que puedan llegar a la plenitud del cielo. Se representa con las fotos de los difuntos, a los que se acostumbra a colocar las diferentes bebidas y comidas que disfrutaban en vida. La iglesia triunfante, que son todas las almas que ya gozan de la presencia de Dios en el cielo, y son representadas con estampas o figuras de los santos. La iglesia militante, que somos todos los que aún estamos en la tierra y los que ponemos la ofrenda. Como hemos visto, las celebraciones tienen su raíz en la inculturización surgida de la evangelización española de tierras mexicanas en el siglo XVI. Se dio un fenómeno pastoral muy hermoso, de una verdadera inculturización del Evangelio, es decir, el Evangelio se hizo vida en la cultura popular de todos los días de la gente, aportando sus elementos y purificando bastante aquellos elementos negativos de la cultura local. Las culturas precolombianas en México y Centroamérica ya tenían elementos como las calaveras, los alimentos para los fallecidos y las flores de cempasúchil, para conmemorar el fenómeno tan complicado de la muerte, que es un misterio a los ojos humanos. Sin embargo, tras la evangelización, la muerte ya no es un tema de un dolor gigantesco por una pérdida o una ida a un lugar que no se sabe cuál es, sino que la muerte ha sido redimida por Cristo y la muerte apunta a la resurrección. Por eso, las calaveritas, ya sean de dulce, de chocolate, que están decoradas, tienen un sentido casi festivo, porque ya están de alguna manera anunciando la resurrección. La muerte, como enseña la revelación cristiana, no tiene la última palabra. Toda inculturización del Evangelio siempre tiene un riesgo de sincretismo, de fusionar arbitrariamente ideologías y creencias, de hacer una mezcla. En México tenemos un grave problema de una falsa religiosidad del culto a la mal llamada Santa Muerte, un culto que no es católico, pero que toma elementos de los católicos. Ahora nos preguntamos, ¿es católico poner estas fechas un altar para los muertos? No, si se hace como lo hacían los antiguos mexicas. No obstante, la respuesta cambia a un sí, siempre y cuando le demos a esta conmemoración una connotación auténticamente cristiana. En toda la Iglesia Universal, el 2 de noviembre se celebra a los fieles difuntos, momento en que la Iglesia recuerda e intercede por todas las almas de aquellos que han pasado a una nueva vida. En México es una fiesta que mezcla fe, cultura y tradición. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, que así sea.